es cierto? Así es. Bueno, comentábamos al comienzo de este programa que el 12 de julio, antes de ayer, se cumplieron 13 años del femicidio de Marilyn Cejas, y para conversar acerca de esto ya estamos en comunicación con su mamá, Marta Mercado. Buen día, Marta, ¿cómo estás? Hola, buen día, Pamela. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Con esta noticia que es tan dolorosa, seguramente cada aniversario, se profundiza ese dolor, pero estuvimos viendo que estuvieron en las calles manifestando una vez más el pedido de justicia, ¿no? A 13 años del asesinato a Marilyn. Sí, efectivamente, el día sábado hicimos lo hemos hecho cada año frente a la casa de quien fuera su novio, el policía Roberto Darío Celi, que fue el lugar donde Marilyn fue ejecutada, y lo hacemos todos los años a modo de homenaje en su memoria, y también para dar un mensaje a la sociedad de que en estas cuestiones no hay que bajar los brazos, porque lamentablemente estamos frente a jueces, porque no hay que decir que la justicia es mala, lo que son malos son los jueces. Tenemos jueces que no efectúan su labor como corresponde, como juraron hacerlo, y es lo que ha pasado en la causa de Marilyn. Los jueces no hicieron su trabajo adecuadamente, y por eso ha transcurrido 13 años y aún no tenemos ninguna respuesta. Marta, buenos días, Jorge te habla. Te pedimos que nos pongas un poco en contexto de cómo llegamos a esta situación hoy a 13 años de estar recordando el femicidio de Marilyn. ¿Cuándo sucedió esto y cómo se da y cómo la carátula de la causa, ¿no? Bien, Marilyn fue asesinada el 12 de julio de 2012. Ella era novia. Y claro, no era pareja, era la novia de un efectivo policial del Comando Radioeléctrico que pertenecía a la Comisaría Sexta, Roberto Darío Celi. Ella vivía con su hijo aquí, y apareció de Roberto Celi con un disparo en la cabeza efectuado por el arma reglamentaria de Celi en el domicilio de Celi. Las cosas en un primer momento, cuando a mí me avisaron, me hablaron de un suicidio. Me llegué al lugar, yo no sabía dónde vivía él. Cuando llegué al lugar pedí que me dejaran pasar, no me permitieron, la policía. La verdad que nunca había vivido una situación así, y creo que ninguna persona estaría, digamos, con tanta lucidez para empezar a dudar ni nada. A mí me hablaron que ella se había disparado con el arma reglamentaria de su novio y nada más. No nos permitieron entrar, y así, transcurrieron las horas. Y sí me llamó la atención que la policía no me dejara entrar, que le pediría que me permitieran solamente a mí. Me dijeron que no, porque se trataba de la preservación del lugar. Pero era ambiguo el mensaje que me estaban dando, porque yo veía que entraban y salían muchos policías, muchas personas que no sé quiénes eran, y bueno, pareciera que estaba yo algo. Entonces me consultaron en reiteradas veces si Marilyn era diestra, tampoco entendía por qué. Bien. Bueno, finalmente hicieron el levantamiento del cuerpo, no me dejaron verlo, pero cuando llegaron a la morgue, ahí nos tuvimos que plantarla, y bueno, y ahí fue cuando yo pude ver, me di cuenta, la entrada en la 100
izquierda y Marilyn era diestra. Claro, ahí dudaste, digamos, de esta carátula de suicidio. Claro. Ahí empezaron mis dudas y ahí también como que até cabos con aquella reiterada pregunta, como que un poco como que me querían hacer que yo diga que Marilyn era zurda. Entonces yo le decía, yo soy la mamá. Y Marilyn tenía 23 años, no tenía conocimiento del manejo de armas de fuego. Eso te iba a preguntar. Y después el trabajo, bueno, ya cuando yo cuando la vi, ya ahí comenzaron las dudas y ahí comenzó mi lucha que se sostiene hasta este día. Marta, ¿ustedes lograron hacer un cambio de carátula? Claro, porque al ser 12 dejó el receso. Entonces fue al juzgado de instrucción número 2, que estaba a cargo del doctor Jorge Sabaini Zapata, quien casi 4 años más tarde le archivó la causa como un suicidio sin hacer ninguna investigación. Apelamos a la Cámara entendió que ordenó el desarchivo y ordenó que se profundizara la investigación, que en realidad no era profundizar, era hacerla porque Sabaini Zapata nunca hizo ninguna investigación. Y entendí entonces de que estaba frente a una corporación, estaba frente a una conspiración entre los jueces, la policía y el Estado mismo, del cual nunca recibí ninguna respuesta, que en ese entonces estaba el actual gobernador. Entonces, cuando Sabaini Zapata archiva la causa como un suicidio, pero, o sea, sin ninguna prueba, o sea, él la archivó porque él entendió que era un suicidio, pero no había ninguna cosa que probara que era un suicidio. A nosotros no nos mostraron nada. Entonces apelamos, se desarchivó la causa y fue a manos de Virginia Palacio, quien sí hizo una investigación muy buena. A los 7 años logramos que se hiciera una segunda autopsia, porque una de las cosas que tuvo la causa de demora fue porque había una discrepancia médica. El médico policial que fue al lugar del hecho a constatar la muerte dijo que el proyectil había ingresado por la sien derecha y los médicos del Poder Judicial dijeron que era por la sien izquierda. Entonces, esa discrepancia médica llevó 7 años para que después la jueza Virginia Palacio ordenara una segunda autopsia para determinar cuál era la verdad. Así que se determinó que había ingresado el proyectil por la sien izquierda y de ahí siguió investigando con las sábanas de llamada y todo lo demás. Ahí Virginia Palacio decidió el cambio de carátula, que pasó de estar archivada como un suicidio, pasó a ser homicidio calificado por el uso de arma de fuego y lo imputó a Roberto Darío Celia. Después Virginia Palacio fue a ocupar otro puesto como fiscal de juicio. Entonces queda en lugar de ella el juez Marco Flores Ley, quien en 3 meses le dictó el sobreseimiento definitivo a favor de Roberto Celia. Apelamos esa medida al Tribunal de Impugnación y también nos hicieron lugar, y después, por falta de jueces titulares, la causa estuvo sin moverse casi 2 años. Y la situación hoy, la situación actual es que debido a los cambios del Código Penal se ha instalado una fiscalía residual donde ahí van a parar todas las causas que tienen más de 10 años y que están sin resolver. Y ahí está la causa de Marilyn en manos de la doctora Roy, que ya fui a verla, y así que bueno, me atendió muy bien, me llevé una buena impresión de ella,
Dice que ha sido muy activa en la defensa de la mujer, con el tema de la violencia de género. Creo que ella ha estado como fiscal en La Pampa, algo así me dijo. De acá de San Luis me parece que no es. Y así que bueno, me pidió un poco más de paciencia hasta que ella estudie la causa y puede interiorizarse y poder entender para darnos una respuesta. Resolver la situación procesal de Celi, porque él está imputado, nunca jamás estuvo detenido, ni siquiera por el descuido de su arma, claro, en el supuesto hecho de un suicidio. Él dejó el arma en su departamento sin llaves, sin nada, o sea, nada. Él siguió siendo policía 3 años después, pero bueno, bajo la presión de nuestra lucha y la presión social, lo dieron de baja en la policía, pero siguió ejerciendo durante un tiempo. Marta, 3 años. No, te dejo seguir hablando, por favor. No, le contestaba a ella que 3 años después de la muerte de Marilyn, él siguió siendo policía, como si no hubiese sucedido nada, o sea, yo hoy digo, si Roberto Celi no le disparó, yo no lo puedo dejar fuera de un sospechoso, porque su casa fue el escenario que se utilizó para terminar con la vida de Marilyn, su arma reglamentaria, y él fue el último en verla con vida y el primero en encontrarla con el disparo en la cabeza. Entonces yo no lo puedo dejar a él fuera de la sospecha, porque algo sí, tiene mucho que ver. Prestó él para estas cuestiones, y acá no es él nada más. Claro. Acá hay muchos policías de alto rango que trabajaron y que para encubrir y que conspiraron para hacer esto. Obviamente que con Sabaín y Zapata, Virginia fue la que más hizo una investigación como corresponde, pero no la pudo terminar porque la cambiaron de cargo. Ni siquiera esas cuestiones ni siquiera se planteó la hipótesis de que tu hija hubiera sido inducida al suicidio. ¿Directamente? No, directamente ellos dijeron que era un suicidio. Inclusive Hernán Soló, que en ese entonces era el jefe de homicidio, él a horas del hecho salió por los medios a decir que Marilyn era una chica drogadicta, que tenía problemas con el alcohol, que tenía problemas de alteraciones mentales y que se había suicidado por celos y que era un caso cerrado. Yo tengo el recorte del diario donde Soló sale a hablar de mi hija cuando ni siquiera la conocía, y no sé de dónde sacó información de que tenía problemas mentales y que tenía problemas con la droga y con el alcohol. Porque mi hija vivía con su hijo de 4 años y era novia del policía Roberto Darío Celi, y ella vivía en un departamento que alquilaba con su hijo y nada más no tenía, y trabajaba en una estación de servicio. No sé de dónde podía Hernán Soló salir por los medios a hablar de Marilyn cuando ni siquiera la conoce. Estamos hablando con Marta Mercado. Ella es la mamá de Marilyn Cejas, asesinada hace 13 años. Sabés que, Marta, escuchándote, mucho de lo que vos vas diciendo nos refrescan mucho lo que sucedió con Florencia Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa del Conlara. Esto de primero implantar la noticia de que es un suicidio para querer justificar un femicidio, ¿no? Después salir a opinar públicamente sobre cómo era esa víctima a base de mentiras, difamaciones, estigmatizaciones. Y lo otro es el proceder judicial que tiene que ver con las autopsias. En el caso de Florencia Magalí Morales también se tuvo que hacer una segunda autopsia, inclusive en La Pampa, porque había muchas incoherencias, había hasta inclusive
faltaban partes del cuerpo que eran cruciales para poder esclarecer la situación. Bueno, pienso en estas cosas que sí, que se repiten y que vos lo estás contando con tanta claridad, y que después de tantos años seguís firme, bueno, sosteniendo este reclamo de justicia y también revalorizando, ¿no?, esto que dijiste vos al comienzo. Me quedo con esa frase de que, bueno, no hay que dejar de creer en la justicia, sí identificando que hay jueces que no cumplen con su tarea, ¿no? Exactamente. Bueno, yo hoy estoy, digamos, a la espera de que esta fiscal, la doctora Roy, estudie la causa y ver qué decisión toma ella. Me dijo, bueno, o sea, la posibilidad de que Celi no vaya preso, solicitar el juicio, que es a lo que yo he notado que es lo que quieren evitar, es llegar al juicio. Porque si hay un juicio va a haber una sentencia, y si hay una sentencia yo puedo apelar a la Corte de la Nación. Claro. Entonces, en 13 años, con todo lo que se ha hecho, no pueden venir a decir que no son suficientes las pruebas. Yo todo lo que a mí me han pedido para probar de que Marilyn era diestra, he buscado documentos donde ella firmó para poder probar, para que se hiciera una pericia caligráfica, determinar que sí era diestra. Todo lo que la justicia me exigió, nosotros pusimos todo lo que teníamos para que buscamos verdad y buscamos justicia. Claro. Porque estoy segura que Marilyn no se suicidó, y también estoy segura que acá hubo una participación de policías de alto rango y también del Estado mismo, que hizo un silencio aturdidor frente a este hecho, porque Poggi no me atendió cuando yo lo fui a buscar, ni el ministro de Seguridad, que era Payela, tampoco, ni siquiera me contestaban cuando yo iba a buscarlos en la oficina. Nunca me atendieron. Hoy está Poggi de vuelta y vamos a ver. Si no, yo estoy decidida a irme como una ciudadana, como una argentina más, irme a Buenos Aires y llevar esta causa para que se enteren e investiguen qué es lo que está pasando con la justicia de San Luis. Porque el caso de Marilyn no es el único. Claro. Usted me está hablando de Magalí Morales, pero acá hay montones de casos que quedan y que a la gente la envuelven, le mienten, y la gente se cansa, porque la verdad, yo llevo 13 años, pero los primeros años fue una cosa desgastante, agotadora. Audiencias que nos citaban a las 4 de la tarde y la jueza te aparecía a las 7 de la tarde. Los llamados para dar testimonio iban si querían, después pasaba otros meses más para que los volvieran a llamar, porque tenían la posibilidad de que los llamaran 3 veces. Claro. Y todo así, fue corriendo el tiempo, y así han pasado estos 13 años, pero esto no, acá no va a quedar. Acá lo hago por Marilyn, por los hijos de Marilyn, por sus hermanos, y también por esas personas que no saben qué hacer frente a estas maniobras corruptas y diabólicas que tienen ciertos jueces y que se sienten los señores del poder y que son intocables. Marta, yo me voy a ir a Buenos Aires con esta causa y que se sepa en mi país qué está pasando acá en San Luis. Marta, bueno, nosotros acompañarte a la distancia y entender un poco también lo que te está sucediendo y lo que has vivido, porque nosotros también hemos cubierto muchas de estas noticias, ¿no? Y vemos cómo desde el seno de la justicia, como por ejemplo el área de prensa que tiene el juzgado aquí de la provincia de San Luis, en el Valle del Collara, cuando nos daban las primeras informaciones de lo que habría sido el suicidio de Magalí Morales, uno hacía el análisis donde hablaban muchas cosas de su vida privada, en donde lo primero que hicieron fue en decir de que, por ejemplo, ella había ido en bicicleta en contramano, y toda esa información después, con el pasar del tiempo,
tiempo se pudo corroborar de que era información falsa. Magalí fue por sus propios medios a la comisaría 25 de Santa Rosa, pero sin embargo, el mismo Poder Judicial plantó esa hipótesis, en la cual se replicó, por ejemplo, en el Diario de la República, después en los demás diarios, mintiéndonos, como por ejemplo pasó con el caso Luna Martínez, que se van a cumplir 37 años en donde en la provincia de San Luis mataron a 2 niños y todavía este crimen sigue impune. Exactamente. La misma metodología. Esas son las cosas que alguien se tiene que animar a destapar esta olla, porque esto es una olla podrida lo que hay en el Poder Judicial. Acá hay una complicidad entre la policía. Yo cuando fui la primera vez y me presenté al Poder Judicial, yo tenía otra idea. Yo pensé que la policía temía de la justicia, pero resulta que esto es una corporación. Acá lo que decía el policía lo avalaba el juez. Y así todas las cosas. Y lo que usted me está diciendo de que hicieron con Magalí Morales, lo hicieron también con Marilyn. Denigrar a la víctima. Hablar de que así lo hicieron con Marilyn, de que era drogadicta, de que era alcohólica, de que tenía alteraciones mentales. Y entonces la víctima pasó a ser cualquier cosa en boca de ellos. Total, ellos son intocables. Claro. Ellos pueden hablar y decir lo que ellos quieran, a ellos no se les exige nada. A mí me exigían un montón de cosas, ¿no? Yo no me podía acercar porque los señores acá. Pero yo lo he encontrado al juez Sabaín y Zapata, lo encontré en un banco y lo estreché en un banco. Así, lo he hecho con él. Solo lo increpé en el shopping que estaba almorzando con su familia. Lo siento mucho por los hijos y las cosas, pero él no tenía ningún derecho de salir a hablar todo lo que habló de mi hija cuando ni siquiera la conocí, tan solo por encubrir un homicidio. Clarísimo. Marta, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, cualquier novedad, por supuesto, ponemos a disposición acá la radio, el medio, este programa, y abrazarte a la distancia, y muchas gracias por esa valentía y por esa fortaleza. Un abrazo muy grande. Gracias, Marta. Gracias. Muchas gracias. Creo que ustedes, al no estar en mi lugar, no dimensionan la ayuda y la fuerza que ustedes comparten conmigo. Qué bueno. Así que yo muy agradecida por lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Un trabajo limpio que me ayuda un montón. Gracias, Marta. Sí, muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Igualmente, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Bueno, estábamos entonces en diálogo con Marta Mercado, mamá de Marilyn Ceja, asesinada hace 13 años. Difícil cómo abordar estas noticias que nos atraviesan, que nos dan bronca también, pasa tanto tiempo, y Marta muy clara, ¿no?, en el mensaje, denunciando esta complicidad entre el Poder Judicial o algunos jueces del Poder Judicial con la policía, ¿no?, que es muy claro el encubrimiento acerca de lo que narraba Marta del asesinato de su hija en manos de Roberto Celi, que es policía, ex policía, sí. Que también ese dato, ¿no? Muchos femicidios están en manos de policías o ex policías, y también no es un dato menor, ¿no? La violencia. Exactamente. Bueno, nos vamos nosotros a renovar un poquito el aire, renovamos el matecito. 11:32 minutos, últimos minutitos de este aire fresco, nos vamos a un temita musical y ya volvemos. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.